Enero siempre es un mes que motiva literariamente hablando. Ponemos la cuenta a cero de libros leídos en el año y escoger la primera lectura siempre da un poco más de cosquilleo de lo habitual. Mucha gente se marca objetivos ambiciosos. Aquí somos de leer mejor en vez de leer más. Aunque a veces tampoco podemos evitarlo, la verdad. Así pues, estas son nuestras lecturas de enero, el capítulo 1 de nuestros libros de 2024. Del género biografía chunga nos llega Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy. Jeanette McCurdy. Lucía lo dirá mejor. Mi primera lectura del 2024 me lo prestó mi amiga Alba y entonces yo no tengo este libro aquí en físico, de hecho está en casa de mis padres en la línea, se lo tengo que devolver todavía a mi amiga y es una lectura que yo llevaba mucho tiempo queriendo leer porque ha sido todo un boom. Ahora mismo es un número uno, un bestseller en el New York Times y creo que es un libro que dentro de unos años se va a seguir leyendo porque representa una crítica a la sociedad americana, al sueño americano, que es bastante escalofriante. Es una biografía de una actriz que pegó el boom cuando yo era adolescente. Yo y muchas personas de mi generación la seguimos en serie como iCarly y Sunny Cat. Y bueno, en ese momento creo que todos aspirábamos a querer ser actrices, a tener esa fama, a que te inviten a esos viajes, a esas alfombras rojas. Sin embargo, lo que hay detrás de esa vida, en el caso de Jeanette McCurdy, es muy oscuro. Es una infancia totalmente perdida, en la que empieza a trabajar a los 6 años a raíz del sueño de su madre, que su madre, una persona bastante bipolar y con muchos otros trastornos, intenta cumplir a través de ella. Y su madre pues será la mecha que prende muchas ansiedades y trastornos alimenticios también en Janet, que la van a acompañar hasta que sea adulta, y cuando una vez que es adulta se convertirán en otro tipo de adicciones. Entonces ya solo el título te hace pensar cuál va a ser el desenlace y cómo va a superar Janet eh, esta, esta vida que su madre ha sembrado para ella, y al final lo que ella va a recoger de esta cosecha es un camino totalmente diferente, pero gracias a mucha ayuda de terapia y de profesionales y a muchas ganas de querer salir de ahí. Y creo que hay muchas estrellas rotas de las que no se habla lo suficiente, que han tenido una experiencia similar a la de Janet y que no han conseguido encauzar su vida, como por ejemplo el niño de Solo en Casa, de las famosas pelis de Navidad, o por ejemplo Britney Spears. Y creo que es algo que mucha gente debería de leer, porque ahora con YouTube y las redes sociales hay muchas familias que hacen blogs y que al final acaban monetizando y haciendo un negocio a través de estos hijos, y en el caso de Janet pues que fue bestial. O sea, todo lo que podamos pensar de cosas que están mal en una infancia y que debería intervenir los servicios sociales es el caso de esta actriz. El noir ambientado en el norte de España lleva años dando grandes obras. Aquí una más, leída por Lucía, El tercer lago de Marta Huelves. Y seguro que vuelve al canal. Mi segunda lectura de enero fue un thriller o novela policíaca ambientado en el norte de España, en este caso en Asturias. De hecho, que está tan de moda que ya hemos leído a Dolores Redondo y a otros muchos autores ambientar sus thrillers pues en el norte. En este caso es la primera vez que leía uno en Asturias, y era esto lo que se me antojó de leer esta novela. En este caso cuenta la leyenda de un lago de Asturias que se llama el lago Bricial, y que aparece y desaparece según la época del año. Y con este lago pues hay una leyenda como de una niña fantasma que se aparece solo ante las personas cuya vida va a cambiar. La protagonista de este libro es una policía que se va de Madrid por unos problemas, y allí tiene pues a su comisario que la va a ayudar a enfocar este caso. A mí me ha gustado mucho, tuvo el suspense todo el rato en vilo, no sabía yo quién era el asesino ni por qué era el asesino. eh, y habla mucho de la naturaleza, porque al final algunos de los protagonistas son preppers, que yo no conocía esta figura, que son grupos de personas que
a raíz del COVID y otros desastres que se han ido produciendo, como que tienen la iniciativa de prepararse para nuevas catástrofes naturales, catástrofes sanitarias, catástrofes alimenticias, y por lo visto hay un montón de blogs en internet que te van dando tips de cómo estar preparado para estas eventualidades que puedan pasar y como que no te pillen con el culo al aire. Entonces hay dos protagonistas que están en este mundo y para mí era algo nuevo leer sobre esto. Creo que es un thriller que recomendaría a todo mi entorno, amigos y familiares, porque creo que lo disfrutarían todos. El escenario de un crimen nunca ha sido tan acogedor como en el Cozy Mystery, el imparable fenómeno literario que nos muestra la cara más amable de la novela negra. Miranda James es una de sus máximas exponentes. Mi tercera novela, o lectura mejor dicho, de El mes de enero es Crimen descatalogado de Miranda James. Forma parte de una colección que ha empezado Alma Clásicos de Cozy Mystery. Ya hablamos de Cozy Mystery hace un par de programas y dijimos que eran thrillers en los que las escenas de sangre, asesinato, las más oscuras o horripilantes, por así llamarlas, no ocurren, no te las describe el autor, sino como que ya han pasado. En este caso, el protagonista es un bibliotecario que vive en un pueblo de Mississippi y es una comunidad muy chiquitita, que esto también es una característica del Cozy Mystery. Este bibliotecario tiene un gato y todo el mundo en el pueblo ama a este gato. Entonces el gato viene a ser también como un protagonista de esta pequeña novela. Y bueno, ocurre un asesinato y hay que descubrir quién lo hizo y por qué lo hizo. Y el bibliotecario pues se ve envuelto en esta trama porque la persona que ha sido asesinada es un autor bestseller que va a ceder todos sus libros a la biblioteca de la universidad y él es el encargado pues de hacer este catálogo. Yo tampoco sabía en este caso, como en el thriller anterior, quién era el asesino. También me pilló el final por sorpresa y esto es algo que me gusta mucho en las novelas de misterio. Sí que es verdad que esperaba que el gato tuviera un poco más de protagonismo y al final el gato es la compañía de este bibliotecario. Pero aún así creo que como un cozy mystery es un libro que está muy bien. En esta novela, un icono de Hollywood, a su edad madura, decide contar toda su vida de glamour y de escándalos. Para ello, elige a una periodista desconocida. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Y mi última novela del mes de enero, que me la devoré y me gustó un montón, es un libro que se puso de moda, yo creo que en 2021-2022, si no me equivoco, y que llevaba yo mucho tiempo queriendo leer, pero siempre estaba pillado en Ediblio, hasta que ya por fin he conseguido cogerlo. Y bueno, la protagonista, Evelyn Hugo, es un icono de Hollywood que ha decidido contar sus memorias después de un montón de años sin dar ninguna entrevista y ha seleccionado pues a una joven periodista de Nueva York. Entonces la cita en su casa y durante una semana le estará contando su ascenso al estrellato y cómo es su vida en Hollywood hasta que ella pues decide despedirse de las cámaras. Entonces en el libro nos va a hablar de sus 7 maridos y de la historia que conecta a uno de estos maridos con la chica a la que ha cogido para contarle sus memorias. La verdad es que yo esperaba que me iba a encontrar una novela romántica y al final iba a descubrir quién era el amor de la vida de Evelyn Hugo, pero spoiler, no tiene mucho que ver con esto porque, o sea, no quiero hacer un spoiler porque quiero que lo lea todo el mundo este libro porque me ha encantado, 5 estrellas sobre 5, pero no se centra en esos maridos y en la historia romántica y cuánto los ha querido a cada uno de ellos, sino que, por ejemplo, algunos van a ser maridos de negocio, por ejemplo. No quiero hablar más. Y al final el amor de la vida de Billy Hugo es la persona que yo no me esperaba, porque no pensé que de una autora americana fuese a leer este tipo de trama. Sí que había leído yo de esta autora ya Todos quieren a Daisy Jones, que me gustó muchísimo, pero si tuviera que elegir entre estos dos, sin duda elegiría a Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que creo que le van a hacer una serie dentro de poco, entonces a todos los que tengáis el gusanillo como yo desde hace un par de años de leerlo, leeroslo, porque es increíble. O sea, es la historia de la vida de una diva y una vez más nadie ni la sociedad siquiera se puede llegar a imaginar lo que hay detrás de las cámaras.
Takeshi Obata al dibujo y Tsugumi Oba al guión crearon la obra Death Note, del género obra maestra. Es que no hay más que decir. Obra maestra. Va un tipo, un chaval, que sale del instituto y le cae del cielo un cuaderno negro. Lo abre y hay una serie de normas escritas en inglés. En la portada pone Death Note, cuaderno de muerte, y pone la primera norma. La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá. Esto ocurre en la página 3 del manga Death Note, del que la mayoría del planeta que lo ha leído y parte de la que no lo ha leído también lo reconoce igualmente, es una de las obras maestras del manga japonés, de la historia. Lo he terminado de leer en enero y estoy de acuerdo. Esto es una puta obra maestra. Vicio auténtico. Claro, de primera todo el mundo pensaría, esto no es posible, que yo ponga el nombre de una persona aquí en este cuaderno y muera. Light Yagami, que es el chaval al que le cae el cuaderno, lo piensa así de primera, pero como a todo el mundo, todo ser humano le puede dar la curiosidad, prueba y funciona. El nombre que pone, muere. Entonces tenemos a Light Yagami, que es la ejemplaridad de la moralidad y la justicia, aparentemente, esta persona, que le cae del cielo, nunca mejor dicho, el poder de decidir sobre la vida y la muerte de las personas que están en el mundo. La trama es, o sea, la premisa es muy fuerte, muy buena. Y no sé a qué autor le escuché una vez que el infierno está lleno de libros con una muy buena premisa que no se rematan bien. No es el caso. A mí, y aquí podríamos entrar en mucho debate porque hay gente a la que no le gusta mucho el final de Death Note. A mí me ha gustado y me parecía un final bastante lógico. Pues con ese ejemplo de moralidad de Light Yagami, hay todo un mundo de filosofía, religión, moral y sobre todo el concepto de justicia en un chaval que se propone acabar con las malas personas en el mundo. Es decir, utiliza el cuaderno para ir acabando con los delincuentes del mundo. Ahí es donde se inserta la historia, solo que todo eso va revestido en el manga de un thriller policíaco y de investigación detectivesca, porque junto a Light Yagami entra su antagonista, y digo bien antagonista porque conforme más lees el manga, no sabes quién es el bueno y el malo de esta historia. De hecho, yo he terminado el manga y no lo tengo claro. Ahí va el spoiler. Entra L, que es el detective. Tanto Light Yagami como L son dos auténticos genios. Dos mega cerebros a los que con 3 minutos pensando las cosas llegan a niveles que el resto del mundo no son capaces de llegar. Entonces, esa parte también es la parte atractiva, como, yo qué sé, son los Sherlock Holmes del momento, y obviamente ahí hay bastante inspiración, ¿no? En los detectives clásicos, que son mentes pensantes inalcanzables. En esa lucha entre L y Light Yagami por uno intentar ser la justicia del momento y otro impedir que solo sea una persona la que decida quién muere y quién vive, entonces es donde se inserta toda esa filosofía, religión y tal que hay dentro de esta historia. Que además yo he tenido la suerte de leerlo en los tomos de lujo, la Black Edition, que son pues 6 tomos que se lee de maravilla. El dibujo, pues lo estaréis viendo, es pues una gozada, al estilo de manga clásico japonés, pero tiene un toque gótico del que a mí me flipa. Ya sabéis que a mí me gusta lo oscurillo, lo macabro, y esto tiene muchísimo. El diseño de los shinigamis, que son los dioses de la muerte, realmente los amos de estos cuadernos de muerte, me flipa. O sea, cada vez que aparece un shinigami en las viñetas, es flipante, ¿no? Es algo a lo que se te va a los ojos inmediatamente. Esos diseños me resultan increíbles. Y luego, pues, son aparentemente personas normales
Me refiero que lo único fantástico que hay en el dibujo son los shinigamis. Los demás son personas normales como Light Yagami, que es un chaval, L, y luego los policías de Japón. Y la historia va cobrando pues una dimensión cada vez mayor. Esto parte, pues, como digo, desde un chaval que vive en Japón, pero toma dimensión mundial, acaba la cosa poniéndose en situaciones que ocurren en América, en Estados Unidos y en varias zonas del mundo, con viajes y tal que se van sucediendo y personas que van entrando en la trama de una manera u otra por la magnitud de de existir en el mundo humano cuadernos capaces de matar a una persona con solo poner el nombre. Luego se va descubriendo que puedes poner detalles que haga esa persona antes de morir. Es decir, puedes decirle cómo morir a esa persona. Puedes poner, tírate de un puente, se tira de un puente y muere en ese momento, y puedes poner la hora, hay ciertas trabas, y ahí es donde pues se va desarrollando una intriga increíble que a mí realmente es de las historias que me cuesta leer. Es lo típico que tú dices, y como además es un manga que te facilita la lectura porque, bueno, son viñetas, ¿no? Siempre dices, hostia, pues acabar esta página, ahora ya lo termino aquí, que seguro que... No, es una intriga detrás de otra. De hecho, yo recomendaría que el que empiece a leer y le esté gustando mucho y lo esté disfrutando como lo disfrutaba yo, no termina un tomo sin tener el siguiente. Se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque los tomos terminan en puntos muy álgidos que vas a decir, como no tengas el siguiente para empezar inmediatamente, te van a entrar ganas de salir corriendo a la librería más cercana que pueda tenerlos. Entonces, no puedo spoilear nada más que la premisa, porque todo lo que viene detrás es una auténtica locura. Detectivesca, de muertes, de asesinatos y de cómo uno intenta emerger como el dios del mundo, de un mundo nuevo, y otro que lo quiere impedir.